IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, hablemos un poco de la tecnología SLAN para entrar en materia en el SLAN Low Cost de IngeoLink 4D. Las siglas SLAN, como siempre lo sabemos, son siglas en inglés, Simultaneous Localization and Mapping. Entonces es prácticamente localizar objetos en tiempo real y mapearlos. Entonces esa localización, digamos que se puede hacer, uno, en tiempo real, dos, en oficina. Entonces aquí hay una gran diferencia entre los SLAN que venden los comerciales versus el que produce IngeoLink 4D. El que nosotros estamos produciendo nos estamos basando en recoger los datos en campo y en oficina los procesamos. Bueno, entonces inicialmente el SLAN obviamente fue para un mercado robótico. Esto no nació para la geodesia ni la geomática, nada de esas cosas. Digamos que eso fue únicamente porque a los vehículos se necesitaban localizar, digamos, otros vehículos de manera simultánea para la conducción automatizada, al igual que para robots y demás en fábricas. Entonces, obviamente se hizo provecho de eso en la geomática, ¿sí? Y pues aquí hay una, digamos, una wiki donde ustedes pueden leer en MATLAB qué significa el SLAN, ejemplos de SLAN. Y aquí me parece muy curioso la división principal del SLAN. La división del SLAN se divide prácticamente en tres, de acuerdo con sus métodos: SLAN visual, SLAN lidar y SLAN multisensor. Entonces nuestro SLAN de IngeoLink 4D es un SLAN tipo lidar. Nosotros utilizamos el sensor Velodyne BLP16 de 16 canales. Nosotros no usamos SIMO, no usamos GNSS, únicamente hacemos uso de los algoritmos de SLAN lidar con el fin de obtener las poses o la trayectoria. Ese es, digamos, que nuestro fin último, y en eso, digamos, que nos enfocamos. Entonces, para eso, pues aquí les voy a mostrar el producto. Este es nuestro producto, está nuestra impresión 3D, está nuestro sensor lidar. Es un BLP de 16 canales. Velodyne es una excelente marca. Recordemos que esto en teoría tiene unas normas de protección, pero pues sin embargo nadie debe trabajar bajo la lluvia y demás. ¿Qué características tiene nuestro SLAN low cost? Una precisión de cierre loop closure de más o menos 6 centímetros, basados en pruebas reales, en las cuales, digamos, iniciamos en un punto y luego al finalizar los 600 metros del recorrido volvimos al mismo punto. Y en esa loop closure, digamos que es una hoja de Excel, yo puedo analizar este error. Digamos que al final podría enfocarme en mostrarles este error de dónde lo saqué. La precisión lineal, ¿de dónde la saco? 600 metros dividido en 6 centímetros me da 1/10.000. Significa que prácticamente estaría y podría reemplazar poligonales tediosas y demás. Cumple con norma de entregables ASPRS u escala 1.500. ¿Listo? Se entregaría con una batería, se entrega con la capacitación presencial o en este caso virtual, como lo deseen, un sensor Velodyne de segunda mano, un bastón de 5 metros, una tablet Windows nueva y garantía de 6 meses en el sensor Velodyne de segunda mano. Es todo esto por un precio de 8 millones IVA incluido. Bueno, entonces miremos qué productos obtuvimos con el SLAN. Entonces aquí tenemos varias nubes de puntos. Para yo saber que el SLAN, nuestra primera prueba fue aquí en esta cuadra, en una calle común y corriente. Este escaneo se hizo con escenas de un escáner láser terrestre, el estacionario. Entonces aquí se ven los círculos donde se ubicó el escáner terrestre. Y como yo sé que el SLAN está produciendo resultados confiables, pues muy fácil, comparando y apagando una nube y encendiéndola. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo encender esta y puedo encender esta. Entonces, si yo apago y prendo, pues debería mostrarme, digamos que de una manera muy detallada y muy sencilla, si hay error o no hay error. Entonces mire, la manera tan fácil de comprobar es obviamente con otro método más confiable. Obviamente el escáner láser terrestre tiene mucho mejor detalle que el SLAN, ¿sí? Es decir, el escáner estacionario, ¿sí? Obviamente si ustedes miran, por ejemplo, aquí, miren por ejemplo la nitidez de las texturas que se producen. Esto es una nube de puntos
con el estacionario. Entonces miren el SLAN, vamos a ver la diferencia y vamos a apagar los datos unidos. Entonces obviamente, aunque se ven las formas y detalles y contadores y demás, como uno va caminando de manera bastante rápida, pues obviamente eso pues hace que sean escaneos muy rápidos con velocidades de hasta 10 Hz de escaneo. Entonces eso hace que se vean líneas de acuerdo con el sentido de avance. Este es el sentido, por eso es que se ven esas líneas así, pero el nivel de detalle es el mismo. Usted puede apreciar los mismos detalles. Aquí está por ejemplo la reja y demás. Miren por ejemplo las diferencias de nivel en andenes, no hay salto en la nube. Miren este vehículo por ejemplo con tecnología SLAN. El día que hice el escaneo estacionario obviamente ese vehículo no estaba, ¿sí? Entonces pues ahí pueden ver las diferencias notables. Claro, el estacionario va a ser mucho mejor visualmente para detectar detalles, digamos, visuales, ¿sí? Pero, digamos, si usted quiere obtener unas curvas de nivel o modelo digital del terreno del suelo, va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Aquí ya no interesa, mire cómo cazan, ¿sí? Este es el SLAN, vea los patrones, estos son intensidades, por eso es que si yo cojo los colores y reviso este color verde que es, eso tiene una intensidad, ¿sí? Entonces aquí yo espero que el software analice la intensidad y demás. Entonces tiene una intensidad. Bueno, esto es RGB, pero en teoría es un RGB de intensidades de prácticamente lo que produce el sensor. De 0 a 255 produce unas intensidades. Obviamente aquí me arroja las coordenadas y más. La colorización se da por intensidades en el SLAN. A diferencia del estacionario, el estacionario no tiene colorización. Una gran ventaja aquí que tenemos con respecto al SLAN. Y pues ¿cómo puedo saber que está bien? Yo hice una comparación entre esta nube, ¿sí? Y la otra. La puedo hacer en varios sectores. Por ejemplo, miremos este tejado. Con que compare los 4 extremos estaría más que suficiente. Entonces mire que aquí la nube de puntos del SLAN caza, ¿sí? Entonces aquí yo miro esta parte y la apago. Entonces ahí está, ¿sí? Ahí está el techo. Entonces ese sería el SLAN azul. Recuerden que la tonalidad azul con amarillo y verde es del SLAN. Entonces aquí pueden ver por ejemplo la cantidad de detalles. Por ejemplo esta banca. Miremos cómo se ve en el SLAN y cómo se ve en el estacionario. Entonces aquí obviamente la nitidez. Miren que acá hay una esfera. Eso fue hecho el estacionario con esferas. Ahí se puede ver. Este manchón es de una policarpa, una polisombra que hay arriba. Y aquí pues se pueden ver el detalle, por ejemplo en las plantas, es mucho mejor en el estacionario que en el SLAN, ¿sí? Entonces aquí prácticamente se ven unas manchas, ¿sí? Obviamente el nivel de detalle va a ser mucho mejor para el estacionario, así que aclararlo, no hay que tener dudas sobre eso. Un estacionario siempre va a tener un nivel de detalle mucho mejor. Sin embargo, yo puedo apreciar contadores, puedo apreciar vigas, puedo apreciar, por ejemplo, aquí se alcanza a apreciar, por ejemplo, una tubería. Y aquí en estos datos unidos, por ejemplo, si yo aplico aquí un filtro para poder visualizar mucho mejor, un EDL filter, puedo subir la nube de puntos. Ese es el estacionario. Mire que el detalle del estacionario obviamente es mucho mejor. Y aquí estaría el SLAN. El SLAN tampoco se queda atrás, ¿sí? Entonces fíjense que obviamente el SLAN pues también se pueden apreciar los detalles, ¿sí? Que se ven más gruesos los detalles obviamente, pero miren por ejemplo la placa de este vehículo no tiene errores, no está corrida, ¿sí? Y hice pues 2 pruebas. Hice prácticamente para ver la repetibilidad del SLAN, a ver si se mantiene o no se mantiene, las precisiones a nivel digamos que posicional y demás. Entonces hice otro escaneo que es el mismo, mire, sería este otro, ¿sí? Ese otro escaneo, si mire que aquí yo tengo otro, porque mire, ¿sí? Entonces mire que aquí complementa porque son escaneos diferentes. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues ambos escaneos no tienen errores, vea, ¿sí? Obviamente utilicé un método diferente para el otro, ¿sí? Digamos que este tiene aquí un ángulo ajustado. Lo que hice es variar ese ángulo para un método, por eso aquí dice 30 det y 0 det para ver diferencias. Entonces por ejemplo el de 30 det pues tiene mayor cobertura, miren,
¿sí? Tiene mayor cobertura, ¿sí? Sin embargo, pues mira aquí por ejemplo este vehículo lo estaban moviendo en ese momento. Si yo lo apago y lo prendo, mire, ese sería el 0 DET, ¿sí? Y este sería el 30 DET. Entonces mire que el 30 DET prácticamente está más tupido, tiene una densidad mucho mejor, lo que quiere decir que si yo varío ese ángulo de escaneo, pues voy a mejorar digamos que la densidad de puntos del SLAN. Entonces miren por ejemplo, ese sería el del 30 DET. Miren por ejemplo este carrete grande, aquí atrás hay un vehículo, se alcanza a apreciar muy bien las figuras grandes. Figuras pequeñas de menos de 10 centímetros de diámetro en un SLAN es muy difícil apreciarlas. Sin embargo, lo que son contadores y demás se pueden apreciar. Yo con las intensidades, pues obviamente me indica también qué tipo de material es. Esto es ropa colgada, ¿sí? Miren, por ejemplo, que si yo prendo aquí, por ejemplo, solo los datos estacionarios, ese día no había ropa colgada, para que se den cuenta. Y por ejemplo aquí si ven por ejemplo esto es una viga, esto es otra viga, entonces miremos por ejemplo en el LAN cómo se ve. Entonces yo puedo detectar muy fácilmente esas vigas. Sin embargo hay más ruido en la información SLAN. La información SLAN, al ser un método bastante rápido, hablemos de tiempos, este SLAN se levantó prácticamente en menos de un minuto, hice todo el recorrido, caminé por aquí y demás. Entonces miremos la trayectoria que hice de ese SLAN. Aquí está la trayectoria. Entonces empecé en este punto, di toda la vuelta y terminé en el mismo punto. Entonces eso con el fin de verificar el error. Entonces hay dos maneras de chequear el SLAN, y es iniciar y terminar en el mismo punto, o simplemente comparar con una nube de puntos que tengamos la certera confianza de que esté bien. Entonces ahí está el recorrido, fíjense, son como 100 metros lineales. La recomendación de este SLAN es de máximo 600 metros. Digamos que es nuestra versión 1, lo vamos a ir mejorando a medida de que nos vayan apoyando, lo vayan adquiriendo y demás. Entonces aquí está por ejemplo este poste, fíjense, este poste pues miren el ruido que tiene hacia los lados, y ese sería el 0 DET. Pero miremos por ejemplo ese mismo poste en 30 DET, tiene en teoría menos ruido. ¿Sí? Miren que está mucho mejor, quiere decir que esa orientación digamos que fue más agradecida. Miren por ejemplo el de 30 DET y miren el de 0 DET. Entonces vamos a aprender el de 0 DET. Listo, mire que hay menos densidad de nubes. Entonces por eso la importancia de capacitarse con personas que obviamente digamos sepan lo que estén haciendo y demás. Esto es un SLAN que es de bajo costo, la verdad es que es muy económico, y vamos a enfocarnos únicamente en el de 30 DET y vamos a empezar a comparar con datos unidos. Entonces aquí está, prendo ambos, ¿sí? Miren cómo casa este tejado SLAN versus estacionario, ¿sí? Mire, ahí está el mismo árbol, mire cómo casa todo, mire cómo casa. Miremos por ejemplo extremos, miremos este otro extremo aquí. Obviamente el estacionario tiene mucho mayor detalle, ¿sí? Mire, si yo apago el uno u otro, este es estacionario, este es SLAN, ¿sí? Dejemos únicamente SLAN, mire, y demás. Mire que casa muy perfecto, ¿sí? Miren por ejemplo este poste, mire cómo casa. Si prendo y apago, ¿sí? Entonces tiene más ruido obviamente el SLAN que el estacionario, por simples razones. Es un método rápido, ¿sí? Es un método en el que usted solo con un minuto es más que suficiente para esta cuadra y prácticamente 10 minutos de procesamiento. En cambio el estacionario pues es un método más detallado y requiere pues prácticamente una hora. Aquí fueron 11 escenas, 20 minutos por cada escena, y obviamente requiere un procesamiento de una hora, prácticamente un total de 2 horas versus 20 minutos. Pues así mismo uno le debe pedir a los métodos. Si es un método rápido pues no se le puede pedir demasiado. Miren por ejemplo este tiene 1, 2, 3, 4 pisos en estacionario. Miren la diferencia con el SLAN. El SLAN obviamente para grandes alturas
pues ahí sí se ve una dificultad. Obviamente aquí se aprecia muy bien el detalle. ¿Sí? Miremos por ejemplo el de 0D. Yo creo que el de 0D ni siquiera lo alcanza a tomar. Miremos, mire que el de 0D ni siquiera, esta parte tiene menos detalle que el de 30D. Mire, si se dan cuenta, apago y prendo. Si, por ejemplo, apaguemos este, ¿sí? Des en cuenta que el de 30D tiene pues mejor densidad en la nube, ¿sí? Casan igual, pero tiene mejor densidad el de 30D, pero tiene mejor densidad el estacionario. ¿Listo? Entonces esas son las diferentes ventajas y desventajas que ofrecen los diferentes sistemas estacionario versus SLAN. Bueno, espero que les haya gustado este primer video. Les voy a mostrar otro video donde explico cómo analizar el error de cierre de las trayectorias para el SLAN.